Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Eh, ¿Quién no ha sentido en algún momento temor, duda, incertidumbre, ansiedad, afán? No, lo que, lo que quiero, me gustaría es dejaros la forma, el, el, la respuesta a cómo combatir todos estos sentimientos que nos embargan muchas veces, que no son buenos porque nos distraen de lo que puede, hasta de la misma bendición, nos pueden robar la bendición, ¿no? En otros momentos puede que no sean tan, no lo sé, pero normalmente eh, cuando sentimos lo que es la ansiedad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar, un poquito, pues vamos a tratar de que si llega esa ansiedad, pues que sepamos cómo tratarla y cómo combatirla de cualquier forma, bien sea, si ves que no puedes librarte de esa ansiedad, como dice el refrán, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No, en este caso no hay que unirse al enemigo, es que hay que reprenderle o hay que exterminarlo, pero la ansiedad es pues algo difícil de explicar tanto mundanamente, digamos psicológicamente, como espiritualmente, porque existen en los dos ámbitos de la vida, ¿no? Es, digamos, el afán también por algo, ¿no? Entonces, el propósito que tenemos hoy es, digamos, una exhortación para que logremos una mayor estabilidad, felicidad, ¿por qué no? Y normalidad en nuestras vidas, en nuestro caminar diario y en nuestro propio hogar también, en nuestra iglesia, en nuestros... En Proverbios 15:21 dice que el hombre entendido endereza sus pasos. En Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Juntemos los dos. Si somos entendidos, tenemos que enderezar nuestros pasos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pero qué difícil, ¿verdad? A veces, en ocasiones, que se nos hace eso. Había una vez, recuerdo haber leído que habían antes, cuando hace tiempo, que venían los circos a la ciudad, en las fiestas de la ciudad, y pues todos íbamos muchos por ver los animales, claro, no habíamos visto nunca un elefante, una jirafa, ¿no? Y recuerdo que leí en cierta ocasión a través de todo esto, porque a mí me gustaba saber dónde venía cada uno, dónde eran. Claro, aquí en España yo no los veía, ¿no? Entonces, eh, yo no veía cocodrilos aquí en España, yo no veía elefantes aquí en España, yo no veía cebras o cualquier otro tipo de animal que traían los circos, ¿no? Dice que leí una anécdota que decía que había un elefante, el cual estaba en el circo, pero claro, tienes que tener los animales con cuidado y encerrados en sitios o para que no se escapen, ¿no? Evidentemente, y no causen ningún daño. Dice que había un elefante que tenía una cadena atada en una de sus patas, ¿no? Entonces, cada vez que el elefante salía, pum, llegaba hasta cierto límite, no podía ir más, iba para otro sitio, y lo que había hecho había sido un círculo
alrededor de la estaca donde estaba, había una estaca y esa estaca tenía toda la pata, ¿no? Así que infinidad de tiempo este animal, pues claro, estuvo así. Salía a hacer la actuación, venía y le ponían ahí, y ahí comía, le ponían la comida y bebía y hacía de todo. Y claro, él solamente podía ir hasta donde llegaba el extremo de la cadena. Ahí tenía un circulito, hasta donde llegaba el largo que le habían dado de cadena para que andase y todo eso, ¿no? Un día dice que, bueno, el dueño, pues decidió, estaban en un campo abierto y decidió desatarle de la cadena para que andase más fuerte, más largo, ¿no? Y obviamente pues le puso la comida donde estaban ellos, más alejados del campamento, y le puso la comida más allá del círculo el cual él se movía al lado de la estaca. Cuando le quitó la cuerda, el animal fue a salir, pero no se atrevió a salir más allá de aquel círculo. Cosas extrañas, ¿no? Parece como si le diese miedo salir de... Él había estado siempre ahí en su zona de confort y, claro, el elefante pues le ponían la comida fuera para que saliese a comer. Él gritaba de hambre, tenía hambre, pero no se atrevía a salir. Por más hambre que tenía, no se atrevía a salir de ese círculo. Yo creo que hasta lanzaban balidos de ira, ¿no? Pero, pero no traspasó su antiguo límite, aunque podía haberlo hecho, ¿no? Muchas personas hoy en día han sido atados o atadas por hábitos indeseables. Luego se han entregado a Cristo, que los ha libertado de todo su mal camino, pero muchos cristianos siguen andando, siguen caminando dentro de ese círculo de malos hábitos, en lugar de disfrutar la libertad que Cristo les ha dado. Esto es un hábito muy común hoy en día. También porque antiguamente no era tanto, porque queríamos salir más de ese sitio, pero nos veíamos como cohibidos, ¿no? Hasta que Dios dijo, no, aquí, por aquí. Y el que seguíamos a Cristo de verdad y creíamos en Él, salíamos, pero los que estaban un poquito incrédulos se quedaban en el círculo. Y hoy en día vemos que hay muchos que se llaman cristianos, pero que no salen de su círculo, no salen de su zona de confort. Siempre están ahí. Por eso quiero referirme a este hábito tan común, que es la ansiedad, la congoja, la preocupación, el afán, o como quieras llamarlo, pero todo viene a ser lo mismo. Por eso vamos a ver cómo combatirlo y qué es lo que causa o lo que es cada cosa. Hemos visto que nos puede causar ansiedad el decir, quiero alcanzar aquello, pero si ahí lo tienes, ve y camina y cógelo. No puedo, porque no puedes, porque de aquí no puedo pasar, porque no puedes pasar, porque no, porque esto es para otras personas, no es para mí, ¿cómo que no es para ti? Yo no puedo ser líder, yo no puedo ser... Venga, adelante, que sí que puedes hacerlo, yo no puedo. Y hay muchos cristianos en que se han quedado en ese circulito y siguen caminando en los malos hábitos que tenían antes, aunque hayan aceptado a Cristo, siguen caminando los malos hábitos porque no han dejado la estaca detrás y no han seguido caminando con Cristo, que es a lo que Cristo te ha llamado, a caminar, a seguirle y andar con Él en todo tiempo, que vas a atravesar momentos de ansiedad, momentos, claro, pero no vas a estar en tu
en tu zona de confort, allí donde estabas haciendo lo que te daba la gana, ¿no? Vamos a ver qué es la ansiedad en primer lugar. En Mateo 6:25 dice, no os afanéis. Veis que estamos hablando del afán, de la congoja, de la preocupación, de la ansiedad, todo significa lo mismo, ¿no? Entonces en Mateo 6:25 nos dice, no os afanéis. La ansiedad es, digamos, un, un cierto temor confuso, eh, pero por cosas que pueden suceder en un futuro más o menos cercano. Tú estás esperando que venga algo, nos llega y comienza la ansiedad. O temes que llegue algo y tienes ansiedad. Es por ambas cosas, por ambas partes, ¿no? Si estás esperando que algo suceda, porque quieres empezar a hacer las cosas, estás ansioso por empezar y ahí es donde entra el Señor, el tiempo de Dios, en la paciencia, que te da la paciencia el Señor para que esperes en su tiempo. Pero por otro lado está lo que estamos hablando de decir que estás temiendo que llegue algo y entonces viene la ansiedad. No sabes lo que es, pero sabes que algo viene y estás esperándolo con muchas veces hasta con cierto temor, ¿no? Eh, dice que había una vez, me acuerdo que había un agricultor que tenía un ganadero, ¿no? Tenía en la granja, tenía un viejo caballo allí en su finca, tenía un viejo caballo que no le servía ya para nada. Se cayó en un pozo que tenía detrás de la casa y este hombre no tenía cómo sacarlo y decidió enterrarlo allí mismo. Comenzó a tirar tierra al pozo, pero el caballo no quería morir. Mientras la tierra iba enterrando sus patas, el animal la sacaba y se subía sobre los terrones que iban cayendo gradualmente de las paletadas de tierra que el hombre iba echando. Fijaos lo que Dios puede hacer de la maldad, convertirla en libertad. Entonces, el hombre, como no tenía con qué sacarle, brutalmente dijo, pues le entierro para no verlo y ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí decimos, ojos que no ven, estacazo que te metes, porque si vas a ciegas te chocas con algo. Pero fijaos la maldad del hombre, ¿no? El animal cae al pozo, como no le servía, pues aquí le entierro. Pero lo que no sabían era que al estar echando tierra, el animal iba sacando las patas y según iba echando tierra, iba subiendo el animal hasta que al fin salió del pozo el animal. Tal vez hayamos caído nosotros también en un pozo de desaliento. Pero no tenemos que dejarnos sepultar por las circunstancias. Si hacemos algo constructivo, como mover las patas y sacar las patas cada vez, vamos a salir de ese pozo de desaliento. No queramos llevar el peso del mundo. El libro de Proverbios, el capítulo 12 y versículo 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. En el siglo XVIII, cuando se viajaba en diligencia, ¿os acordáis, no? Bueno, no quiero decir que os acordáis porque hayáis viajado en diligencia, no. Yo sí, vosotros no. Yo soy más viejo que vosotros. No. ¿No os acordáis de las películas del oeste, ¿no? Cuando iban en diligencia, los indios a la diligencia, los cuatreros, los ladrones. El de la diligencia casi siempre moría, el que iba con las escopetas que siempre moría. Siempre, bueno, pobre hombre. Siempre daban el papel para que le pegasen un tiro o una flecha de un indio. Y dice que en el siglo XVIII
cuando se viajaba aún en diligencia. No estoy hablando del lejano oeste ni nada por el estilo, ¿eh? Eso es algo que ha pasado por la imaginación para dejar una anécdota, pero nada más. En las posadas que había en los caminos había muy pocas comodidades en aquellos entonces, no como los hoteles que te encuentras ahora, que tienes spa, tienes masajes, tienes de todo. Y en uno de esos viajes viajaba un diplomático con su criado, y el diplomático llevaba la responsabilidad de cumplir una misión muy difícil y muy delicada. Aquella noche tuvieron que dormir en la misma habitación, el diplomático y el criado. Él no podía dormir, el diplomático no podía dormir. La historia de la de que estamos leyendo nos dice que esa noche esta historia, pues no sé de dónde la he sacado, la verdad que, pero recuerdo perfectamente. Hay muchas veces que no recuerdo de dónde saco las notas, de dónde saco las historias que me vienen. Bueno, he leído tanto de pequeño también, y tantos cuentos, tantas novelas y tantos, bueno, que alguna vez se entremezclan unas cosas con otras, y viene, cuando estás hablando algo, pues me vienen esas cosas. Me imagino yo que será eso, ¿no? Entonces, de haber leído esa historia, yo sí que me acuerdo de todo esto, ¿no? Por eso, y viene al caso, por eso lo cuento, ¿no? Entonces, en esa noche, al estar durmiendo con el criado ese diplomático, imaginaos, pues en el 1700, ¿no? Las, Ni siquiera, bueno, la comida sí que era buena. Por lo menos aquí en España siempre ha habido buena comida, porque ha habido buena matanza, que llamamos, buenas carnes, cereales y, o sea, panes, unos panes de a kilo que eran tremendos, o sea, y, y ha habido buena cocina, buena gastronomía, ¿no? Entonces, la comida era buena, pero la estancia no era tan buena. Era un camastro de piedra, y entonces este diplomático no podía dormir, toda la noche suspirando, dando vueltas allí en la cama, y ay, de un lado hacia otro, y el criado pues le dice: creo que está usted un poquito afanado, que está ansioso por algo, ¿no? Ay, déjame, no sé, estoy tal. Y tuvieron una pequeña discusión, hasta que se paran, y de repente le dice el criado, dice: señor, ¿cree usted que antes de nosotros Dios tuvo en sus manos las riendas del mundo? Por supuesto que sí, respondió el diplomático. Entonces el criado volvió y le dijo: ¿cree que él seguirá teniéndolas después de nosotros? Pues claro que sí. Medio enfadado el diplomático. Entonces el criado le dijo: ¿no le parece que debe tenerlas ahora mismo, y que todas sus congojas, toda su ansiedad acerca de cómo saldrá el asunto que ha sido encomendado, a falta de confianza en la omnipotencia de Dios, ¿no le parece que debe tenerlas ahora mismo, y que esas congojas no tienen razón de ser? Uf, se quedó un poquito pensando el diplomático, ¿no? Qué buena pregunta, ¿no? Si Dios ha estado desde el principio de los tiempos llevando las riendas, estando al control, y seguirá en el control, ¿por qué no pensamos que ahora mismo está al control?
y eliminamos nuestras ansiedades, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Recordemos al Dios que me concedió la vida, es digno que le confíe la dirección de la mía, de mi vida, de la misma vida que Él me concedió. Apropiémonos y apreciemos el momento presente. En Mateo 6:34 nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, basta cada día su propio afán. Esto sí que me acuerdo haberlo leído perfectamente en un comunicado porque era cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, estaba acabando, en marzo de 1945, frente a las costas de Indochina. Estaba navegando un submarino con 87 hombres a unos 80-90 metros de profundidad. Sufrió un ataque con cargas de profundidad por uno de los barcos, de los cargueros que estaban, de los acorazados y de las fragatas y de todo esto que estaban de sus enemigos, vamos. Y sufrió un ataque con cargas de profundidad durante 15 horas. Antes no había estos radares que tenemos ahora, que enseguida sabemos dónde está, aunque estén en el fondo del mar, aunque estén en el aire, aunque estén fuera de la atmósfera, que tengamos radares que te hacen en la invisibilidad. Antes los submarinos apagaban el sonar, que era con lo que ellos sabían por medio del puk, puk, enviaban ondas sónicas y al rebotar en algún objeto, ¡pum!, volvían. Entonces ya sabían en qué posición se encontraba el barco. Apagaban el sonar, decían silencio absoluto, y nadie conocía en aquellos tiempos, en el 1945, nadie conocía dónde estaba el submarino. Por lo tanto, barcos alrededor de donde se creía que estaba, lanzando cargas de profundidad. Cargas de profundidad son como los bidones de petróleo, cualquier bidón, o de grasa, de estos que encontramos en las gasolineras y cosas así, nada más que con dinamita dentro, ¿no?, con explosivos dentro. Entonces unos estaban programados para, los tiraban, iban bajando, y a 50 metros, ¡pum!, explotaban una onda expansiva tremenda, que desmembraba todo lo que cogía, ¿no? Otros estaban programados a 80 metros, otros a 90, en fin, a distinta profundidad estaban programados. Esas son las cargas de profundidad. Y este submarino, con 90, 87, 90 hombres, que estaba a 90 metros de profundidad, 80, 90 metros, recuerdo que eran 80 o 90 hombres y 80 o 90 metros. Entre ellos estaban, no sé si eran 83 hombres o 87 metros, y 83 metros o 87 hombres. Bueno, 80 y 90. Y durante 15 horas sufriendo un asedio, y bombas a su lado, y bombas a su lado. Debían de sumergirse a más de 150 metros para que las cargas explotasen antes. Explotaban a 80 metros y ahí no los haría ningún daño. Pero el fondo de donde estaban solamente estaba entre 80 y 90 metros. No podían sumergirse a 150 metros. Por lo tanto, la historia dice que tuvieron que apagar los ventiladores para evitar el ruido y no ser detectados por los radares, ¿no? Porque como que hicieras eso, ya el radar de tierra, de superficie, ya te había detectado. O sea, silencio absoluto, ni sonar, ni moverte, ni nada, todos quietos, todos callados, ni que rodase, nada, ni tocar
porque el mínimo ruido era captado por los radares de superficie. Entonces, los, los ventiladores evidentemente, que lo suministraban el oxígeno y hacían tener una temperatura para que no se asfixiasen dentro del submarino bajo toneladas de presión de agua, la temperatura, para que no fueran detectados, apagaron los ventiladores y la temperatura empezó a subir a más de 40 grados centígrados. A aquellas 15 horas les pareció a todos 15 millones de años. Dice que uno de los supervivientes de aquello dice: recordé toda mi vida desde niño, siendo preguntado, no, salió en un documental de televisión este hombre, digo, mira, el documento que yo estaba leyendo, o sea, la historia que leí de la Segunda Guerra Mundial, digo, está saliendo en un documental, digo, o sea, que tiene que ser verdad. No solamente un escrito, un libro de alguien que, ¿no? Salió, sí que parecía que había sido verídico, ¿no? Y salió uno de los tripulantes, ya mayor, ¿no? El hombre del submarino, y dijo que había recordó toda su vida desde niño hasta el presente. Y que se acordaba de todas sus congojas, de todas sus preocupaciones, de todas sus ansiedades, de todos sus afanes, de todos sus trabajos, del sueldo que cobraba por trabajar, de las pocas perspectivas que tenía de progresar. Peleaba por cualquier cosa, por nimiedades, no podía comprar vestidos bonitos a su mujer, no podía tener los coches que había antiguamente, un coche cada año, el coche de moda, el coche del año, ¿no? Tenía una cicatriz en la frente, pero decía que todo aquello ahora lo veía sin valor alguno, frente al valor de la vida. Y cuenta la historia, esa misma historia, terminaba contando, que creo que era verídica, ya os digo, por el libro, que el libro no era de ocasión, de estos de mercadillo, era un libro que contaba anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y luego en ese documental. Pero la historia del libro cuenta que aquel marino dijo que se propuso no acongojarse jamás. Dice que esas 15 horas le enseñaron a vivir. Él decía que le enseñaron el verdadero arte de vivir. Fuertes palabras, ¿no? Para alguien que ha pasado y ha atravesado por... Eso sí que es ansiedad. Eso sí que es afán, preocupación, tragedia, de todo. Cuando te ves aquí dices, pero aquí voy a tener ansiedad con lo que he pasado ahí abajo. 15 horas que fueron 15 millones de años para ese hombre, y aprendió el arte verdadero de vivir. ¿Cómo disipar nuestras preocupaciones? Vamos teniendo algún ejemplo claro, ¿verdad? Sobre todo con este hombre de la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando lo leí dije, wow. Y yo me estoy preocupando por qué voy a hacer mañana, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Anda ya, que venga como sea, que venga como no sea. Yo lo pongo en manos de Dios y Él me va a dar, y Él vuelve a decir, hazlo ahora, o hazlo mañana, o hazlo pasado. O Él es el que está al control. Así que, ¿cómo disipar nuestras preocupaciones?
En Proverbios 4:26 dice que examinemos la senda de nuestros pies. Por lo tanto, descubramos cuál es el problema que nos está afectando en ese momento, que nos está causando esa ansiedad, que nos acongoja. Los que estos cazadores que había antes de la jungla, cazadores de tigres, sobre, sobre todo en la India, ¿no? Cuando estuve en la India me comentaban que todavía había, bueno, ya hace 30 años que estuve en la India, y no, hace 20, 25, y estuve 2 veces. Y hablaban la gente lugareña de distintos sitios, decían que había una leyenda sobre la cual los que cazaban tigres, dice, allí en la India, hablan de una larga tensión nerviosa mientras están al acecho del tigre, esperando y buscando, a ver, saben que por ahí tiene que pasar, tienen sus, sus caminos hechos para ir para pasar, eh, pero que esta tensión termina cuando pueden ver el tigre. Cuando le ven, la tensión termina. Hasta que no aparece el tigre, la tensión están con los nervios ahí de punta. Cada uno de nosotros creo que tenemos esos tigres secretos que nos preocupan. Solamente hay que determinar cuáles son. Descubre, por tanto, cuál es la causa de tu problema. En cierta ocasión, un, un joven compositor se acercó a Giuseppe Verdi. Estaba desesperado. Había escrito otras piezas, unos cuantos cantos, eh, piezas cortitas para orquestas, sinfónicas, pero deseaba ardientemente escribir una ópera. Claro, y se acercó a Verdi, uno de los más famosos escritores de ópera. Conocéis a Giuseppe Verdi, ¿no? Sí. Pero esa gigantesca tarea de escribir una ópera lo asustaba. Una ópera como mínimo en 4 actos. Llegaba el primero y ya veía lo otro. Y Verdi le dijo, no tienes que preocuparte. Piensa que una ópera es solamente unos 50 cantos, con algunos trozos para orquesta insertados en ellos, evidentemente. Así que comienza uno y ves terminándolos uno a uno. El joven compositor puso en práctica este consejo de Verdi y haciendo pedazo a pedazo compuso la hoy reconocida pieza magistral, La caballería rusticana. Este hombre era Pietro Mascagni. No sé si muchos lo conoceréis, pero es una obra magistral. Haz para eso paso a paso. No quieras coger lo último y quieras hacer tu obra maestra ya. Ves paso a paso. La vida cristiana es ir, es un estilo de vida que es en continuo crecimiento, pero es proceso, es un proceso, es paso a paso. No tienes que pum pum pegar el paso gigante, no. Entonces sigue el consejo de Verdi y haz como Pietro Mascagni, y ves paso a paso, como le dijo, una por otra. Y te va a salir al final una ópera en cuadro y en 5 actos,
llenas de 50, 60 cantos, con interludios, con todo. Por eso debes de ponerte a hacer enseguida algo constructivo para resolver esos problemas que tienes de ansiedad, de depresión, de... La congoja tiene, la ansiedad, el afán, tiene su base en la indecisión. Cuando tú eres indeciso, te entra la ansiedad. La indecisión crónica va a culminar en frustración. Y la frustración culmina en un trastorno nervioso. De cada 5 trastornos nerviosos, 4 se originan en el hábito de acongojarse, según estudios psiquiátricos. De cada 10 accidentes de trabajo, 9 tienen su origen en la preocupación. Hace años también que leí la biografía del, si le conocéis, a Emerson, un físico matemático. A mí me gustan mucho las matemáticas y la química. Y leí a Emerson y cuenta en su biografía que él tenía miedo a la matemática en el primer curso, como muchos hoy en día, que las matemáticas las aborrecen. Yo no sé, yo era de los contrarios, a mí me apasionaban y me apasionan las matemáticas. Dice que Emerson, que tenía un miedo atroz a las matemáticas en primer curso, dice que estuvo arrastrando esa asignatura hasta que estaba en tercer curso de bachillerato, y entonces fue cuando se impuso al miedo y sacó esas asignaturas con buenas calificaciones. Dice este hombre que, palabras textuales, dice: me dediqué a estudiarla con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. ¿Os suenan esas palabras? Ama al Señor, ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y Emerson se dedicó a estudiarla igualmente como si estuviese amando a Dios. La conclusión fue que dijo: ya no la odio, ahora la amo. Y termina diciendo en su biografía: haced lo que teméis y el temor morirá. ¿Estás ansioso? Tranquilo. Lo vas a hacer igual que los cazadores de tigres, que están ansiosos, nerviosos, y cuando ven al tigre les desaparecen porque ya saben lo que tienen que hacer. Tú sabes y vas a saber lo que tienes que hacer porque Dios está contigo. Cuando venga esa situación que temes o que no tiene fundamento, estás acongojado y acuérdate de Emerson: haz lo que temes y ese temor va a morir, fijo. La Biblia, la palabra de Dios, dice en 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Concluyendo, Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te imaginas a un niño que está comiendo una galletita sonriente y feliz, pero su madre ha sido abandonada por su padre? Y la madre dijo: esa es la edad más feliz. Imaginaos el cuadro. Para el niño no había ansiedad. Su madre estaba ansiosa por lo que fuera, porque estaba sola, porque la habían abandonado, porque no tenía que comer o por lo que fuera. Pero el niño era feliz con su galletita, sonriendo.
Y la madre pues dijo, esa es que es la edad más feliz. Mateo 18:3. Si no te vuelves como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tengamos la fe y el gozo de un niño. Disfrutemos de toda la felicidad que el Señor Jesús nos está brindando ahora mismo. Comámonos ahora esta galletita, porque luego vamos a tener un banquete súper especial en la gran mesa de Dios. La felicidad es un asunto del presente. No te angusties por el futuro, por lo que va a pasar, ni por lo que hiciste por el pasado. Es el presente. Estás comiéndote esa galletita. Sé feliz. Sonríe ahora. Lo que venga ya vendrá. En ese momento, cuando ves al tigre, se te van a quitar todos los nervios. Se te va a quitar la ansiedad. Se te va a quitar el afán que tiene. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer tal. Y tengo que cazar al tigre, pero si no viene el tigre, ¿qué pasa? Y bum, bum. Pues sí, vendrá. Tranquilo que vendrá. Y si no viene, pues ya está. Pues no viene. El tiempo es de Dios y Él te va a dar lo que Él quiera, que siempre es lo mejor para ti. La felicidad es un asunto de ahora, el presente. Cómete la galletita como el niño, feliz y sonriente. Y en cada 15 minutos, seamos felices. Sabemos que tenemos que atravesar distintas fases, tristezas, amor, depresión, ansiedad, lo que sea, pero sé feliz. Ese niño no se preocupaba por nada más que tenía una galletita en su mano y era feliz. La madre estaba con toda la ansiedad. ¿Cuándo podré tener otra galleta? ¿Cuándo podré hacer? Me han abandonado. Esa es la edad más feliz. Pues eso es lo que te dice la Biblia, que seas como un niño. Así que sé como un niño. Porque así es como vas a entrar en el reino de los cielos y todo lo que estemos. No nos va a faltar de nada. Deja la ansiedad y ponte. Que ya está pasando el tigre, vea por el tigre. Que no pasa, bueno, pues no pase. Ve con tu galletita y sé feliz. Cada 15 minutos que seas feliz. Que vayan pasando. La vida es una ópera en diversos actos, pero una ópera brillante, hermosa, sonora. La vida, nuestra vida va a ser una sucesión de momentos felices, como en la ópera, primer, segundo, tercer, cuarto acto, acto segundo, escena tercera. Van a ser actos, escenas, vivencias, momentos. Disfruta cada momento. Porque aunque estés atravesando un momento difícil, no le vas a volver a atravesar. Así que disfruta de que estás con Dios atravesando ese momento y de que Dios te está ayudando a atravesarlo, porque ese momento no va a volver y te va a enseñar muchísimas cosas, como a ese hombre del submarino le enseñó a no tener más congojas ni a temer lo que podría suceder a 45 a 50 grados a 90 metros de profundidad sin poder respirar siquiera ni moverte para que no te... Estás en la superficie, tienes aire, tienes una galletita. Vive la ópera de tu vida. No dejes que el viejo fantasma de la amargura ni de las preocupaciones invada tu mente. Recuerda el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará.
nosotros tenemos el deber de lograr que en nuestras vidas, que en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en el grupo de amigos, amigas, hermanos, hermanas, que en nuestro entorno impere la felicidad. Y eso solo podremos lograrlo si cumplimos el mandato de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os van a ser añadidas. Que Dios os bendiga.